abierto, importante para nosotros, y esta vez, bueno, hemos cambiado esta modalidad de Zoom con la intención de que sea más abierta la interacción, que podamos vernos las caras y poder, bueno, interactuar un poco más al final. Así que de eso me voy a tomar un minutito antes de que Miguel Taberna arranque este encuentro, para decirles un poco cómo van a ser las reglas. En este momento, bueno, están silenciados. Vamos a dejar el chat, por supuesto el chat está habilitado, y les vamos a pedir que vayan haciendo o pidiendo la palabra por ahí. Después vamos a tomar ese orden. Pueden pedir la palabra como ustedes lo consideren mejor, poniendo pido la palabra o como quieran. Incluso el que, si alguno no quiere después hacer la pregunta, la puede hacer ahí en el chat y nosotros se las vamos a pasar a los disertantes una vez que termine las disertaciones. Así que bueno, cierren los micrófonos, en este momento están cerrados, pero después de hacer las preguntas que los cierren, y nosotros les vamos a ir dando la palabra según el orden que aparezca en el chat. Bueno, una alegría verlos por acá, y lo invitamos entonces a Miguel a que haga la apertura un poco de este séptimo encuentro, y después continúen Carlos y Luis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Taberna. Soy técnico de acá de la Estación Experimental del INTA en Rafaela. Y lo mío va a ser muy cortito y básicamente es para darle el marco introductorio a este tema, que bueno, todos sabemos la relevancia que tiene en la producción de leche, digamos. Sabemos perfectamente que la mastitis es una de las enfermedades que mayor impacto económico tiene en los sistemas lecheros. Impacto no solamente, digamos, desde el punto de vista de la pérdida, de los rechazos que generan a nivel de la producción primaria, sino que también hay impactos en la calidad de la leche, en la inocuidad de la leche, yendo más arriba en los procesos de industrialización. Es decir, es una enfermedad, digamos que desde el punto de vista de la incidencia en la cadena láctea, muy preocupante. Nosotros la hemos priorizado como tema de trabajo, como material que vamos a utilizar y poner a disposición de todos los que estén en el marco del club. Y solamente queríamos, digamos, abrir la reunión con datos, digamos, de lo que es hoy la información que genera LUME, es decir, los registros, la liquidación única mensual electrónica, que, digamos, lleva, donde se juntan prácticamente, se juntan todas las liquidaciones mensuales de leche de los productores. Dentro de ese registro hay 8.143 tambos, es decir, considerando de que hay en el país alrededor de 11.000, 11.500 tambos, hay un nivel importante de tambos registrados. Y bueno, ahí lo que queríamos poner de alguna manera en valor en esta reunión era el estado de situación que hoy tenemos. Estos son datos de febrero del 2021 y fíjense, digamos, hemos dividido la producción de leche en tres categorías en función del recuento de células somáticas que se realiza a nivel del pool de leche de cada tambo. Menos de 300.000 células, el 22% de los tambos tienen ese registro, es decir, tomándolo como una situación óptima, fundamentalmente, o como una situación muy buena desde el punto de vista del valor y del impacto de esta enfermedad sobre la salud del rodeo. Entre 300 y 400, una situación que ya, digamos, manifiesta algún tipo de problemática y también
seguramente asociado a algún cambio en la composición de la leche, el 25% de los tambos, y tomando el valor de más de 400, que es un poco los valores que se consideran a nivel internacional, donde aparecen de alguna manera los problemas, y donde la mayor parte de los sistemas de pago y de calificación de leche toman ese umbral. Fíjense que tenemos el 53% de los tambos. Es decir, que hay una proporción de los tambos, probablemente, si uno lo analiza en términos de volumen, podría tener algún tipo de modificación, porque la mayor parte de los problemas están en tambos de mediana y baja escala. Pero bueno, de cualquier manera, me parece que este primer pantallazo nos ubica desde el punto de vista de lo que es hoy el problema, la problemática de la mastitis a través de este indicador que es el recuento de células somáticas en la leche. Yo acá me gustaría, antes de darle la palabra a Luis y a Carlos, que van a hablar de la parte técnica, tirar dos puntas, dos elementos que me parecen interesantes, por lo menos para disparadores, para discutir una vez que ellos por ahí terminen las presentaciones. El primer disparador o la primera pregunta que yo me hago frente a esto es, después de haber, digamos, de tantos años de trabajos de capacitación, de trabajos de transferencia, de extensión, en el tema, ¿cómo podemos explicar que nos encontremos hoy en esta situación? ¿Cierto? Y la segunda pregunta que se me ocurre es, ¿cómo podemos de alguna manera replantear esta temática o el abordaje de esta problemática, considerando que evidentemente por ahí muchos de los trabajos que hemos hecho durante años no hemos tenido por ahí el impacto que pensamos tener, ¿no? Y bueno, para cerrar, digamos, agrego que esta información forma parte de un trabajo que venimos realizando conjuntamente con la Dirección de Lechería de la Nación, en un tema digamos, es también importante y central para trabajar en esto, que es, de alguna manera, todo lo que es el pago por calidad. Y bueno, esto me parece que una punta importante o un eje importante de trabajo tiene que ver con esto del pago por calidad y el reconocimiento de los esfuerzos que realizan los productores que de alguna manera tienen buena calidad. Para cerrar, yo no quise desagregar los de los menos de 400.000, pero estamos en un ámbito estrictamente técnico y sabemos de lo que estamos hablando. Fíjense que hay un 10% de los tambos que tienen recuentos de células somáticas a nivel de pool que superan las 700.000 células por mililitro, lo cual marca también un problema, digamos, implica un trabajo importante a nivel de esa población. Bueno, yo lo dejo acá con estos interrogantes y le doy la palabra ya a los especialistas, a Luis y a Carlos. Ya estoy, un segundo. Comparto pantalla y estoy con ustedes.
Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, después si quieren podemos discutir los temas que comentó Miguel, pero me voy a abocar puntualmente, por el tiempo que tenemos, a hablarles de uno de los puntos que ustedes conocen dentro del plan de control de 5 puntos o de los 10 puntos de control de mastitis, que es la terapia de mastitis clínica. Y en realidad lo que quiero hacer hincapié es básicamente en cómo utilizar el antibiótico en forma racional y prudente, de forma tal de poder tener los mejores resultados y a su vez tratar de que no se generen problemas con la resistencia antibiótica para el futuro. Bueno, los primeros, si se quieren, problemas que uno puede tener con los casos clínicos y que a veces nos consultan por eso, eventualmente, o que uno puede verlo como asesor o lo puede ver el productor en su establecimiento, es que se gasta mucho en antibióticos, hay vacas que se tratan pero no se curan, o que hay muchas que se curan y al poco tiempo vuelven a aparecer con mastitis, o que tengo en un mes muchos más casos de lo que se supone que debería tener, a partir de mi programa en el cual puedo decir, bueno, yo aspiro a tener una cantidad de casos, cuando supero eso veo que estoy en un problema. Yo lo que quiero hacer, aparte acá ustedes ven problemas que son comunes, que se presentan, pero a su vez esto determina que cuando hablamos de uso de antibiótico en un tambo, quiero que sepan que el 85% del uso de antibióticos sea mastitis, ¿sí? Ya sea mastitis clínica o lo que usamos para antibiótico para vaca seca. O sea que es la mayor proporción, y si se quiere, dentro de enfermedades de la vaca lechera, es la que más lleva a que se consuma antibiótico. ¿Qué es lo básico para tratar un caso clínico? Estos son los 4 puntos que uno tiene que tener en mente cuando decide tratar un caso clínico. Uno, la detección temprana, que ustedes ya saben, esto se habla siempre, que cuanto antes detectamos un caso clínico, la posibilidad de curación va a ser mayor. Segundo, puedo hacer un diagnóstico presuntivo al menos de qué bacteria está causando el caso clínico, y yo les diría que es muy difícil, salvo que yo tenga o haya hecho cultivos previos en ese tambo y conozca por la historia previa qué bacteria predomina, si no es básicamente imposible. Uno puede de alguna manera, si se quiere, de acuerdo con los signos que pueden aparecer, relacionarlos con algún organismo patógeno, pero en general eso básicamente es adivinar. A veces puede resultar bien o puede resultar mal, pero el punto es, no sabemos y de alguna manera es bueno tener información para poder conocer a quién nos enfrentamos. Tercero, cuando aparece el caso, yo lo que tengo que hacer es aplicar un régimen de terapia que yo lo seleccioné previamente. O sea, antes dije, bueno, voy a aplicar tal o cual antibiótico y por un tiempo determinado. Y el último punto debería ser que yo de alguna manera voy a evaluar si mi terapia fue eficaz o no. ¿Y esto cómo puedo hacerlo? Ya vamos a verlo, pero de alguna manera tendría que evaluar para saber si lo que estoy utilizando está siendo efectivo. ¿Cómo se selecciona el antibiótico para mastitis clínicas? En realidad, yo lo que les muestro acá es lo que pasa en el común de los casos. En un caso puede ser, bueno, el veterinario asesoró y dijo, usen tal antibiótico basándose en diferentes, si se quiere, parámetros, conociendo la bacteria, ¿sí? Viendo qué casos tiene y conociendo el régimen de antibióticos, y así lo seleccionó. Experiencias previas, probé tal antibiótico en mi establecimiento y me dio buen resultado. También puede ser por recomendaciones que puedan tener el productor o el veterinario cuando van a un comercio y le dicen, bueno, es un producto nuevo, es eficaz, y sobre esa base eligen. Y también básicamente por el costo. O sea, ustedes saben que
Si hablamos de terapia intramamaria, las jeringas varían desde 50 pesos, las más económicas, hasta 140 pesos o a veces más, ¿de acuerdo? Entonces el costo acá es muy importante. Quiero que tengan en cuenta que cuando tratamos un caso clínico, lo pueden ver abajo en la diapositiva, yo acá saqué una cuenta absolutamente conservadora. Solamente tomé en cuenta ¿sí? Los gastos de las jeringas más leche descartada. No entró acá en consideración ¿sí? Cómo queda afectado el cuarto de la vaca que tuvo mastitis clínica para su vida productiva y cuánto está perdiendo indirectamente ¿sí? el rodeo, el productor, por ese caso de mastitis clínica. Y se dan cuenta que evidentemente es una cifra alta. Y sobre esta base también entra a jugar cuando yo elijo un antibiótico. Ahora bien, ¿sobre qué base yo debería elegir un antibiótico? Y debería hacerlo sobre la base de lo que ustedes ven acá, o sea, sobre la base de conocer el antibiótico, conocer el patógeno, o sea, qué bacteria predomina, y también, cuando decido tratar, saber si que a la vaca que trato, ¿sí? Cómo espero que responda esa vaca de acuerdo con su producción, su momento fisiológico, si está recién parida o no, etcétera, etcétera. O sea, también conocer la capacidad de respuesta de esa vaca. ¿Por qué la capacidad de respuesta de esa vaca? Porque quiero que tengan en cuenta un concepto que es como básico. Cuando yo pongo un antibiótico, lo que hago es ayudar a que la vaca elimine la infección. O sea, no es un misil que yo lo tiré y va a eliminar dentro de la glándula mamaria a la bacteria, sino que está en el contexto que es la vaca, y la vaca tiene células somáticas, que son las que van a eliminar las bacterias, y yo con el antibiótico voy a estar ayudando a que la vaca elimine esa infección. Lo que ven así entonces es el antibiótico. Ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el antibiótico, el patógeno y también, básicamente, la vaca. Empezamos con los patógenos. ¿Qué es lo mínimo que tengo que saber yo del patógeno? Lo mínimo que tengo que saber es cómo responden los patógenos principales, supongamos estafilococos, estreptococos, en general los más comunes, ¿sí? Cómo responden frente a los antibióticos más frecuentemente usados para mastitis. Lo que ustedes ven acá es esta línea que ustedes ven abajo, ¿sí? Que estoy marcando con el cursor, esta línea roja, es lo que se llama concentración inhibitoria mínima. Y esto lo hago en el laboratorio. Yo lo que hago es pruebo colecciones de bacterias contra los antibióticos más frecuentemente usados en mastitis, ¿de acuerdo? Y en el laboratorio puedo decirles, bueno, la concentración, ¿sí? Que inhibe, ¿sí? Y a veces que mata, pero generalmente que inhibe a las bacterias más comunes es de tantos, ahí lo ven, microgramos por mililitro, ¿de acuerdo? Eso que ven ahí abajo me sirve, ¿por qué? Porque cuando yo pongo un antibiótico en glándula mamaria, y lo que van a ver en la línea que está arriba, ¿qué se ve acá a la izquierda? Lo que se ve acá a la izquierda es a la concentración que llega el antibiótico en la leche de la vaca que estoy tratando. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Fíjense, yo en este momento, ¿sí? Acá coloco el antibiótico intramamario, y lo que va a ocurrir es que va a aumentar muchísimo la concentración del antibiótico en la leche. Acá es la cloxacilina, ¿de acuerdo? Que utilicé. Después comienza a descender. Acá pasaron 12 horas y lo coloco de vuelta, vuelve a subir. Comienza a bajar, no tanto como al principio, pero 12 horas más y vuelve a subir. Después no lo pongo más y comienza a bajar. Yo lo que quiero es, cuando aplico terapia antibiótica, es estar por encima de la concentración que inhibe a las bacterias. Y acá, como ustedes se pueden fijar, lo logro con creces. O sea, estoy muy por encima de la concentración que mata a la bacteria. ¿De acuerdo? Teóricamente, lo que ustedes ven acá dicen, y bueno, si esto se da siempre así, no hay bacteria que debería soportar el antibiótico, pero básicamente, por diferentes características, si el producto está adentro de una vaca, ¿sí? El éxito no siempre se obtiene. Entonces, ¿por qué el éxito no se obtiene? Y porque las bacterias no son todas iguales. Cuando hablamos de bacterias, ¿sí? Fíjense lo que se ve acá. Yo acá tengo una glándula mamaria. Lo que se ve acá es la cisterna de la ubre,
¿sí? Y lo que van a ver acá es lo que se llaman alvéolos, ¿de acuerdo? Donde están las células que producen la leche. Estos conductos son los que van sacando la leche hasta la cisterna glándula mamaria. Bueno, los microorganismos no se ubican todos en las mismas áreas de la glándula mamaria. Entonces, fíjense, los streptococos, que ustedes lo van a ver acá, Agalactiae, y los ambientales, o sea, no Agalactiae, se ubican sobre todo en la leche y en los ductos de salida de la leche, mientras que el Staphylococcus aureus se va a ubicar en el tejido mamario y en general en la profundidad del tejido mamario, y a veces rodeado de tejido fibroso, o sea, tejido de cicatriz, que se genera cuando se produce un daño al tejido. Los estafilococos coagulasa negativos que ustedes ven acá también se ubican en la leche y los ductos, ¿de acuerdo? Y lo que van a ver abajo de todo es los coliformes. Los coliformes son las bacterias que viven en la materia fecal de las vacas, ¿de acuerdo? Y que pueden contaminar la punta del pezón en intervalo entre ordeños. En general, cuando hablamos de coliformes, lo que tenemos que tener en cuenta es que más que el tejido mamario nos importa la vaca. ¿Por qué? Porque los casos leves por coliformes se curan rápidamente, pero los casos severos por coliformes que se producen en el periparto, tenemos que prestar atención a la vaca e intentar salvar la vaca, porque todo el sistema está reaccionando y se ve afectado la vaca en general, y por ese motivo pensamos no en la glándula, sino en salvar el animal. Bien, ¿qué me importa del antimicrobiano? Me importa lo siguiente, yo les voy a decir dos términos, pero simplemente lo que se los voy a comentar, pero no voy a entrar en detalle. Es cuando estudio yo un antibiótico, me importa conocer la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacocinética? Simplemente es, yo pongo una droga adentro de un animal y lo que veo es cómo se distribuye y cómo se elimina. Y esto lo que ustedes ven acá es simplemente eso. Fíjense la curva, ¿sí? Acá le puse la droga, ¿de acuerdo? Llega al tejido, en este caso supónganse glándula mamaria y la leche, llega a un pico y después comienza a eliminarse, ¿sí? Y cuando hablamos de farmacodinamia es cómo actúa el fármaco sobre el microorganismo, que es lo que yo antes les mostré que era la SIN, que ustedes lo van a ver acá. Entonces, con esos dos parámetros que tenemos de farmacocinética, que lo hacemos sabiendo cómo se distribuye y elimina un antibiótico dentro de la glándula mamaria, ¿sí? Y conociendo qué concentración es la que me sirve para inhibir al microorganismo, yo con eso puedo armar un régimen terapéutico. Y a su vez, integrando la cinética y la dinamia, lo que se puede hacer es optimizar un régimen terapéutico para ser más efectivos y que no se genere resistencia a los antibióticos. Muy bien, sobre esta base de integrar la farmacocinética, PK, y la farmacodinamia, PD, lo que sabemos en la actualidad, que antes, o sea, yo digo antes, hacia atrás si quieren 10 años, no lo sabíamos, es que los antibióticos se dividen en dos grandes grupos. Se dividen en más en realidad, pero yo se los divido en dos grandes grupos para transmitir el mensaje que quiero dejarles hoy. Lo que se llaman tiempo dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente es que van a depender de cuánto tiempo los aplique y no muy arriba, un poco por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y yo tengo que repetir la aplicación y mantenerla en el tiempo. Y los otros son los concentración dependientes. ¿Y esto de qué va a depender su efectividad? Y básicamente de tener una alta dosis al principio. Es como un boxeador, ¿sí? Golpe de knockout, así actúa ese antibiótico. Pega y eso es lo que mata a la bacteria. Y después puedo repetirla, pero seguramente a intervalos más separados, si hiciera falta. Y sobre esa base, entonces, yo lo que quiero mostrarles es, lo que ustedes ven en este cuadro son los antibióticos que tenemos para el tratamiento de mastitis bovina. Yo les digo, con los dedos de una mano me alcanza para decirles los grupos que tenemos de antibióticos, que son en general dos grandes grupos. Fíjense, yo les muestro con el cursor, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Estos cuatro que están acá arriba, y el último, penetamato, son todos de un grupo que se llaman beta-lactámicos, ¿de acuerdo? Son todos los derivados de la penicilina y derivados.
Y el resto que ven acá, eritromicina, espiramicina, tirosina, lincomicina, se llaman macrólidos, o este es un pariente, un primo, la lincomicina, de los macrólidos. O sea, todos los que les marqué acá, todos, ¿sí?, son tiempo dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender, ¿sí?, en parte de su efectividad, de cuánto tiempo demos el antibiótico, por sobre esta concentración que es inhibitoria. Los que quedé acá, los que dejé acá, que no están marcados, son la rifampicina, que es la rifaximina, que ustedes pueden encontrar en el comercio, y aminoglucósidos, que son la streptomicina y neomicina, que lo pueden ver acá, que en general estos dos acompañan a otros agentes terapéuticos. Y este se considera, ¿sí?, sobre todo el primero, la rifaximina, que es concentración dependiente, o sea, golpe de knockout y sigue actuando. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay en el mercado argentino? Y esto es lo que hay en el mercado argentino. Esto está fresco porque lo hice hace 3 días. O sea que fíjense lo que tenemos acá. Hice un reglamento de 45 formulaciones antibióticas intramamarias, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, ¿sí? La mayoría, miren acá a la izquierda, son combinaciones de drogas, casi el 94%, y solamente el 6,6% son monodrogas. ¿Qué es monodroga? Es que está la droga solita, ¿sí?, dentro de la jeringa. El otro es combinaciones. ¿Para qué es una combinación? Y probablemente para tener un espectro mayor de acción o para aumentar la eficacia. Y lo que van a ver acá a la derecha es lo siguiente. ¿Cuántos son beta-lactámicos? O sea, penicilina y derivados. El 87%. El resto, y son básicamente macrólidos y el resto. ¿De acuerdo? Bien. Y a su vez, les hago un comentario más. El 35% de las intramamarias, jeringas, vienen a su vez formuladas con un antiinflamatorio corticoide, que en nuestro país está aceptado y se puede utilizar, mientras que en otros países, básicamente Estados Unidos no, pero en Europa sí también se utiliza. Pero, digo, fíjense que un alto porcentaje tiene también un antiinflamatorio formulado en conjunto. ¿Y qué me importa saber de la vaca? Y básicamente de la vaca me importa 2 cositas. Esperen, vamos para atrás. Número. No es igual tratar una vaca que produce 35 litros que una vaca que produce 20 litros, ¿de acuerdo? Porque lo que yo pongo de antibiótico se va a diluir en menor cantidad, ¿sí?, o mayor cantidad, eventualmente, de leche. Con lo cual, la concentración que llego a la glándula va a ser distinta. Entonces, me importa saber momento de lactancia, ¿sí?, cuántos apariciones tuvo ese animal, ¿sí?, si tuvo ya historia previa de casos clínicos. ¿Por qué? Porque esto que yo les comento, número de lactancias, casos clínicos previos, me está indicando que la vaca pudo haber tenido infecciones previas y esto indica cronicidad. Y un caso crónico es muy difícil de curar. Y los casos crónicos, la mayoría, son por Staphylococcus aureus. ¿De acuerdo? ¿Cómo identifico un caso crónico? Y básicamente lo puedo hacer. O sea, ¿qué es lo que yo digo que es una vaca crónica? Y la vaca, esto es por definiciones de colegas que han dicho, bueno, es crónica cuando repite un evento de mastitis clínica por lo menos 3 o 4 veces en una lactancia, o que ya tuvo, ¿sí?, anteriormente casos clínicos. A partir de acá, fíjense lo siguiente, ¿sí?, acá a la derecha. Si no tuvo ningún caso, la posibilidad de curación, esto es curación bacteriológica, es casi del 80%. Ya tuvo un caso, baja, 75%, más de un caso, 50%. Entonces, la vaca crónica, por más que yo invierta mucho en antibióticos, la voy a curar mucho menos. ¿De acuerdo? Bien, y después uno podrá ver qué hace con la crónica, ¿sí? Si la trato, si no la trato, si hago terapia extendida, si vale la pena o no. ¿Qué es extendida? Es por más tiempo de lo que normalmente lo hacemos. Pero hay para cada caso una recomendación distinta. Resumiendo entonces, esto es, yo les hago un comentario. Lo saqué de una colega que se llama Satu Piorala, ¿sí?, que es de Finlandia. Los finlandeses son algo así como los campeones de la terapia antibiótica y en general de la mastitis. ¿Campeones por qué? Porque tienen un rodeo nacional con excelente calidad de leche y la terapia antibiótica se administra solamente bajo receta, etcétera, etcétera. Y yo lo que hice fue, a sus recomendaciones, que se basan a su vez en el conocimiento y evidencia generada por diferentes autores, es lo siguiente. O sea, si tengo un estreptococo,
¿con qué lo puedo tratar? Y básicamente ustedes van a ver acá, un contagioso como las Galactiae o ambientales. La droga de elección en Finlandia es la penicilina G, pero ustedes van a buscar en el Vademecum y no van a encontrar en Argentina ninguna penicilina intramamaria. No hay ninguna. Hay una que está, pero es combinada, la única. ¿De acuerdo? Entonces yo dije, bueno, ¿con qué me acerco más? Y con lo que le sigue, si se quiere, en la complejidad. Una cefalosporina de primera generación o el penetamato, que es una droga que actúa como una penicilina, o clorxilina o amoxicilina. Y en general, cuando son casos de estreptococos, ¿sí? Por lo que les comenté en un principio acerca de en dónde se encuentran estas bacterias en la glándula mamaria, lo mejor es tratamiento intramamario, preferible. Las alcanzo bien en este caso. Segundo, Staphylococcus aureus. Es importante que yo sepa si es o no sensible a la penicilina. Si es sensible, puedo usar penetamato, ¿de acuerdo? Y si no es sensible, lo que tenemos en Argentina son macrólidos, que ya se lo comenté antes, o la rifaximina. Y en este caso, ¿sí? Si es un estafilococo, puedo usar terapia combinada. ¿Qué es combinada? Intramamaria y seguramente también parenteral, con antibióticos que los pongo en forma intramuscular y se eliminan por glándula mamaria y pasan desde la sangre hacia la leche. Entonces, encuentro la bacteria, ¿sí? Básicamente desde, si se quiere, de sangre a leche y desde la leche cuando pongan un intramamario. Y en el caso de coliformes, básicamente, yo les comenté antes, si el caso es durante la lactancia, o sea, mes 2, mes 3 en adelante, en general no puedo distinguir este caso de cualquier otro caso por un estreptococo, ¿de acuerdo? Y en general, la vaca que está en un buen estado inmunitario tiende a eliminar ella sola a la bacteria. Yo le pongo antibiótico, pero yo realmente no sé cuánto actuó mi antibiótico, ¿sí? Para ayudar a la vaca. Pero si ese caso se produce en el periparto, o sea, 21 días antes del parto, 21 días posteriores al parto, si se quiere un poquito más, como quieran definirlo, los casos sí se transforman en casos severos. ¿Por qué? Porque la vaca no puede responder adecuadamente, ¿sí? A la agresión que le producen las bacterias. ¿Por qué? Porque está inmunosuprimida. Y por ese motivo se me genera un caso muy severo y ahí tengo que pensar en usar antibióticos básicamente como quinolonas, o se ponía de tercera generación o cuarta generación, para salvar a la vaca. Entonces, yo con esto que les comenté tengo que armar un protocolo terapéutico. ¿Qué es un protocolo? Sobre la base de la bacteria que tengo en el establecimiento, sobre la base del antibiótico que elegí, ¿sí? Yo tengo que dejar indicado claramente lo siguiente, es qué antibiótico, ¿sí? Frente a qué caso que vamos a ver, ¿sí? Y cuánto tiempo. O sea, tengo que dejar eso absolutamente registrado, tengo que conversarlo con el ordenador, con el productor y decir, bueno, esto es lo que hacemos como protocolo. Tenemos los medicamentos, ¿sí? Tenemos, básicamente, definimos qué es el agente, qué es el grado de severidad que me voy a encontrar. ¿Por qué? Porque ese animal lo va a tratar el ordeñador y tiene que tener muy claro, ¿sí? Cómo proceder. Entonces, lo que hacemos como más fácil y si quiere operativo es definir la matitis clínica según la severidad. ¿Y cómo la definimos? En leve, grado 1, ¿sí? Perdón. ¿Podrían cerrar el micrófono, por favor? Hay un micrófono abierto. Bueno, 3 de ellos fueron de disposición. Hay un micrófono abierto, por favor. ¿Sí? En grado 1, leve, ¿sí? ¿Qué es grado 1? Es cuando tengo grumos solamente, y si ya veo grumos, hematitis, ¿de acuerdo? ¿Sí? En general, véanlo así, ¿sí? Pero sin inflamación local, o sea, a la vaca no le duele ni tiene la ubre dolorida e inflamada. La moderada, en la cual tengo una secreción anormal, con grumos y con signos de inflamación local, ¿de acuerdo? Pero no sistémica. Y la grave o severa, grado 3, está la leche anormal, pero con inflamación local y también sistémica. Y también se la separo de estas, la gangrenosa, en la cual el tejido de la glándula mamaria, por efecto de las bacterias y sus toxinas, ¿sí?
se va directamente a morir, se destruye, y eso es una gangrena. Sobre esa base, entonces, ¿sí? Conociendo la bacteria, el antibiótico y el momento de la vaca, es que definimos el protocolo, decimos, bueno, ¿sí? Los antibióticos son tiempo dependientes, elegimos esto, por ejemplo, o sea, hay que darlos por lo menos, ¿sí? 3 días, si es uno de 12 horas, o sea, son 6 jeringas, ¿de acuerdo? Puede ser menos y puede ser menos. Si yo lo evalúo y veo que tengo un buen resultado, ¿sí? Podría decir que puedo usarlo 2 días, ¿de acuerdo? Pero tengo que probarlo y ver cómo funciona en mi establecimiento. Entonces, acordamos que utilizar, ¿de acuerdo? Sosteniendo en el tiempo y dejamos un protocolo 1 y si la cosa falla, al día y medio, 2, un protocolo 2 para poder cambiar. Y si falla, vamos a revisarlo y vemos cómo seguir. Y por último, tenemos que evaluar cómo fue mi terapia. Forma de evaluación más común, ¿y cuál es? El caso clínico, si se curó, si hay curación clínica. Si la vaca producía leche normal, produce leche blanca y buena de vuelta, eso es curación clínica. Lo más sofisticado es tomar una muestra a los 15 a 20 días y ver si la bacteria que está presente o no dentro de ese cuarto mamario. Y como eso en el medio, hay muchas formas más para evaluar un caso clínico. Pero lo mínimo que tengo que hacer es registrar. ¿Se curó o no se curó? La vaca, número 125, con el cuarto delantero derecho afectado, pasaron 5 días y se curó. Yo tengo que anotarlo. O no se curó y lo anoté en un cuaderno, por lo menos. Entonces, conclusiones, para ir terminando, y dejo espacio a Carlos. Primero, conocer el agente etiológico. ¿Cómo lo conozco? Muestras de leche, vamos al laboratorio, es una práctica rutinaria y ahí me dicen, tenés tal bacteria predominante en el rodeo. Segundo, conocer cómo se comportan los antimicrobianos. No les pido que sean farmacólogos, les pido simplemente que se acuerden que la mayoría son tiempo dependientes, ¿de acuerdo? Y a su vez, leamos el prospecto. Lo que dice el prospecto es lo que tenemos que respetar. Y tercero, sí, acuérdense de la vaca. Si es primer caso clínico, si está en el periparto, si final de lactancia, etcétera, etcétera. Recuerden lo siguiente. En un programa de control de mastitis que tiene 5 o 10 puntos, este es un solo punto. Y el antibiótico, ¿sí? Es parte de la solución, pero no es la única solución que ustedes tienen a mano, sino que tienen que utilizar o tener en cuenta todo lo que es prevención para llegar lo menos posible a los casos clínicos. Bueno, dejo lugar a Carlos, ¿sí? Dejo de compartir y pasa a él. Muchas gracias, Luis. Ya tenemos algunas preguntas acá en el chat. Los animamos a que sigan poniendo o a pedir la palabra porque vamos a respetar el orden. Después? Sí, las hacemos después, Dale. ¿no? Así quedamos, así que escuchamos a Carlos y después las hacemos. Dale, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir continuando ya directamente con la parte de secado. Acá Luis ya hizo un englobe de todo lo que es el uso de los antibióticos, por lo tanto, lo mismo que él detalló en forma muy precisa y conveniente, vale, ¿no es cierto?, también para el secado. O sea, no me voy a detallar en cada uno de los antibióticos porque ya lo hizo Luis en una forma sintética, pero muy, muy precisa y clara. Como decía él anteriormente, y fijándonos en el control de la mastitis con los famosos 5 puntos, uno era la mastitis aguda y otro de los puntos es el tratamiento de vaca seca. Un poquito para explicar, ¿no es cierto?, lo que pasa en el secado de la vaca, está este cuadro donde nosotros podemos sintetizar que el secado se va a producir aproximadamente en un periodo entre los 40, 45 a 60 días antes del parto. Es necesario, ¿no es cierto?, que la glándula mamaria repose y si nosotros tendríamos que diagramar ese periodo
en que la glándula está en reposo, podemos hablar, ¿no es cierto?, de 3 periodos en que se va a presentar la glándula. Un periodo de involución activa, un periodo de involución pasiva y un periodo de neolactogenesis. El periodo de involución activa, ¿no es cierto?, es el periodo cuando nosotros producimos el secado, que el secado vamos a producir casi siempre en forma brusca. Hay una ruptura, ¿no es cierto?, un corte preciso del ordeño del día que estamos haciendo en forma rutinaria, en forma brusca cortamos el ordeño. Por lo tanto, lo que vamos a producir en la glándula mamaria, que si bien nosotros la dejamos de ordeñar, eso no quiere decir que la glándula no siga produciendo leche en forma normal. O sea, va a haber una continuación de la producción de leche a través de los alvéolos mediante las células secretorias, y ese acúmulo de leche va a hacer que a más o menos al tercero o cuarto día se produzca tanta acumulación que va a producir la misma presión osmótica, un descenso brusco, ¿no es cierto?, en la producción de leche. Por lo tanto, en esos primeros 3 o 4 días, donde la glándula no la estamos ordeñando, pero sí se está produciendo leche dentro de la misma, es el periodo más crítico para que se produzcan las infecciones intramamarias. En ese periodo de los 3 o 4 primeros días va a haber también un descenso en la producción de algunas de las sustancias, como el ejemplo de la grasa, de la caseína, de las lactosas y los nitratos. Pero sí, con el correr de los días vamos a tener un aumento de algunas enzimas, como el caso de la lactoferrina y las inmunoglobulinas, que son las que nos van a ayudar, junto con los macrófagos, a, digamos, poder ayudar a esa glándula mamaria que sufrió toda esa lactancia segregando leche, a recomponer a esa célula para una futura lactación que vamos a tener después, ¿no es cierto?, del parto. Por lo tanto, este periodo de involución activa más o menos tiene una duración de 3 a 4 semanas. Y como dije anteriormente, es un periodo muy importante, y es un periodo crítico junto al último periodo de involución activa también, que es la neolactogénesis, que es cuando se empieza a producir el calostro. Nosotros acá tenemos que las células epiteliales, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria, si bien después del 4º a 5º día van a cesar de producir la leche, se van a encontrar dentro de los alvéolos en una forma de reposo, para, a medida que va pasando el tiempo, poder reconstituirse, ¿no es cierto?, para luego del parto poder llegar a tener una secreción, ¿no?, y poder fabricar, digamos, elaborar esa secreción y mandarla dentro de los alvéolos en forma normal en la próxima lactancia. Por lo tanto, es de suma importancia este momento. Luego tendríamos, como dice acá en la gráfica, acá un periodo de involución pasiva, que es un periodo muy corto, ¿no es cierto?, donde realmente la glándula está en completo reposo. Ya, digamos, ya pasó más de un mes de que dejamos de ordeñarla por última vez, la glándula está en reposo, las células también, ¿no? Y es un momento donde normalmente no vamos a tener problemas de infecciones, ya que es una glándula completamente pasiva, digamos. Para luego, de unos 15 a 20 días antes del parto, empezar el tercer periodo, que también es un periodo crítico, porque donde la glándula, ¿no es cierto?, empieza con sus células secretorias, ya, digamos, renovadas, rejuvenecidas, a empezar a segregar calostro. Entonces, el medio que vamos a tener acá en los alvéolos, en la glándula mamaria, también va a ser un medio
o un caldo, digamos, de cultivo muy apropiado para las infecciones intramamarias. Sobre todo que en este periodo, o el último periodo, también muchas veces vamos a ver que en la glándula mamaria, en los pezones, que hay como un escurrido, un poco de calostro o de leche cuando nos estamos acercando al parto. Justamente es a través de ese pezón donde ya está segregándose leche y un poco también de calostro, vamos a tener la posible entrada de microorganismos que todavía nos va a comprometer más este periodo para el ingreso de nuevas infecciones intramamarias. Por lo tanto, en pocas palabras, digamos, lo que yo quise hacer es un poco resumir lo que nosotros vamos a tener dentro de la glándula mamaria, los 3 periodos que vamos a tener en la glándula, o lo que va a ocurrir dentro de la glándula, cuando nosotros la tenemos en reposo. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es que, perdón que no ocurre, es que una vez que nosotros tenemos este periodo de reposo, tenemos que ver que es indispensable al cortar al cortar el ordeño, hacer una terapia de antibióticos. Con respecto a las características de los antibióticos que nosotros hemos visto, o lo ha desarrollado muy bien ante Luis, tenemos que ver que el control de estas infecciones intramamarias tienen un objetivo en este periodo de secado. Nosotros lo que queremos es eliminar esas infecciones que venían en la glándula mamaria, esas infecciones subclínicas. Acuérdense que todas las mastitis subclínicas que nosotros tenemos durante las lactancias, normalmente, ¿no es cierto?, no se tratan las mastitis subclínicas durante la lactancia. Justamente se aprovecha el tratamiento de esas mastitis subclínicas en el periodo de secado. Por lo tanto, ahí está el objetivo que tiene el periodo de secado para poder solucionar ese problema de mastitis subclínica que hemos llegado a tener durante esa lactancia. Y aparte de prevenir las nuevas infecciones que nosotros podemos llegar a tener. Para esto, nosotros vamos a utilizar la misma gama de antibióticos que hablaba anteriormente Luis. La mayoría, ¿no es cierto?, son betalactámicos y macrólidos. La única diferencia que vamos a tener, que nosotros los antibióticos que vamos a utilizar en el momento de secado son antibióticos de liberación lenta. ¿Por qué? Porque estos antibióticos vienen en un medio oleoso que permite a nosotros que una vez que los ingresemos a la glándula mamaria, permanezcan mucho más tiempo que en los casos de los antibióticos que usamos para las mastitis clínicas, que permanezcan mucho más tiempo y puedan influir y eliminar todas aquellas infecciones que esas glándulas llegaron, ¿no?, al periodo seco. Más o menos se considera que hay con un tratamiento que nosotros hagamos al secado con un antibiótico, un 70% de reducción de infecciones que vamos a tener en el momento de secado para llegar al parto. A su vez, vamos a reducir un 35% en la producción láctea de la lactación siguiente si no utilizaríamos un antibiótico en el secado. ¿Cómo nosotros vemos o cómo está supeditada la eficacia de los antibióticos que nosotros vamos a utilizar para el secado? La eficacia va a estar supeditada a una concentración óptima, sería una de los parámetros que nosotros vamos a tener, que es el tiempo adecuado que ese antibiótico tiene que estar dentro de la glándula mamaria. Como vieron anteriormente y vimos en la gráfica las 3 fases, el antibiótico, si nosotros lo colocamos una vez del último ordeño, lo que queremos es que pueda llegar hasta la última fase, porque la primera y la última es donde nosotros vamos a utilizar la acción de este antibiótico.
de todos los que hay en el mercado, que hay combinaciones o antibióticos que hay en el mercado para el secado, algunos pueden llegar, otros a lo mejor no. Inclusive por diferentes ensayos que hemos hecho nosotros, inclusive en otra literatura que uno puede encontrar, es muy dispar la cantidad de días que estos antibióticos de base oleosa pueden llegar a estar dentro de la glándula mamaria. Si bien en los primeros días, la mayoría, por supuesto, 10, 15, 20 días, lo van a tener, el problema justamente se va a dar en el último periodo, que es donde ahí posiblemente haya poca concentración o casi no haya, ¿no es cierto?, concentración de antibióticos. Y como explicaba muy bien Luis antes, no tenemos esa concentración mínima inhibitoria, que es el SIM, que es lo que a nosotros nos va a permitir que ese antibiótico pueda eliminar o evitar de reproducir las bacterias que estarían presentes en ese momento. Otra de las cosas a tener, digamos, de los factores a tener en cuenta para la eficacia en la terapia antibiótico es la susceptibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos, que anteriormente en las diferentes gráficas la ha explicado también Luis. La farmacodinámica, o la farmacodinamia, mejor dicho, y la farmacocinética de los antibióticos, que es, ¿no es cierto?, fundamental para el antibiótico que nosotros vamos a emplear en ese momento del secado. Algunas consideraciones generales, como por ejemplo el caso del parasitismo intracelular, que se da muy particularmente en el Staphylococcus aureus, que inhibe que el antibiótico penetre en la célula y por lo tanto ese antibiótico que no penetra en la célula no puede inhibir o no puede matar a ese estáfilo que está, digamos, destruyéndola. Y también otro digamos, de los motivos que pueden ser bastante significativo y que nos pueden a nosotros impedir una buena eficacia de los antibióticos en la terapia de secado son las reinfecciones. Si bien se producen en un pequeño número, vemos que hay algunas bacterias que realmente pueden sobrevivir, si bien a pesar del antibiótico que nosotros le inyectemos al secado, puedan sobrevivir a la acción de los antibióticos y los mecanismos de la glándula no logran poder neutralizarlos. Eso hace que esas reinfecciones puedan seguir y durar en todo largo y en todo, digamos, el tiempo que nosotros tenemos el secado de la vaca. Cuando nosotros hacemos el secado de la vaca, la recomendación de la utilización de cualquiera de los pomos intramamarios es la buena colocación de los mismos y es la desinfección previa que vamos a hacer, vamos a tener que realizar en cada esfínter del pezón con un algodón embebido en alcohol al 70. Inclusive hay muchos de los antibióticos que están en el mercado que ya vienen con esas toallitas individuales para que nosotros las utilicemos en cada pezón y poder desinfectar en forma adecuada cada uno de ellos para luego hacer una introducción de la cánula sin ningún tipo de inconveniente y evitando así que nosotros en ese arrastre de inyección de la cánula arrastremos alguna bacteria que esté presente y la introduzcamos dentro de la glándula mamaria y sea una posible causa de infección en ese periodo tan crítico que hablábamos anteriormente. Por lo tanto, es indispensable, como le dije anteriormente, la desinfección del esfínter del pezón y la colocación del antibiótico, del pomo de antibiótico. Una vez que se coloca el pomo de antibiótico, es la recomendación de utilizar el desinfectante de pezón a base de yodo, porque el esfínter va a quedar un poco abierto por el hecho de que nosotros hemos introducido la cánula del pomo a utilizar. Nosotros hemos escuchado hablar en varias ocasiones de una terapia selectiva. La terapia selectiva es una terapia donde nosotros no haríamos
en el total de los cuartos mamarios una terapia de antibiótico. O sea, no haríamos un tratamiento total de los 4 cuartos, sino que buscaríamos hacer una terapia de antibiótico realmente al cuarto que está infectado. Esta terapia selectiva muchas veces, digamos, uno lo haría por diciendo, bueno, si hago una terapia selectiva, lo que voy a hacer es un ahorro, utilizar menos antibiótico porque lo voy a destinar para realmente utilizarlo al cuarto que está afectado. Pero para poder llegar a hacer una terapia selectiva, nosotros tendríamos que valernos de, primeramente, un análisis bacteriológico previo al secado, que también tiene su costo. Entonces, digamos que ahí si uno se pone a ver los costos, ya no sería, digamos, tan rentable. Pero, digamos, si nosotros tuviéramos un muestreo de cuarto por cuarto previo al secado, y podríamos ver que hay cuartos que no están afectados, que están libres, que no hay ningún crecimiento, o sea, no hay desarrollo de ningún tipo de bacteria, hacer, digamos, una terapia en esos cuartos y no en el resto. Digamos, en nuestra producción y en nuestro país es muy difícil utilizar la terapia selectiva. La podríamos utilizar si nos valeríamos de los registros de las vacas, de realmente sabiendo las células somáticas, cómo fueron durante la lactancia, si tendríamos datos de mastitis de cada una de ellas, si fueron repetitivas. Entonces, ver ahí y señalar si realmente valdría la pena de algún tipo de tratamiento selectivo. Este tratamiento selectivo se realiza en muchos países de Europa, sobre todo por la popularidad de la venta de las leches orgánicas, ¿no es cierto?, donde el consumo y el presupuesto y per cápita, digamos, que tiene cada habitante, hace de que esas leches, si bien después en el mercado o en el supermercado están con un precio muy por encima de las leches normales, hay un consumidor que las puede pagar, ¿no es cierto? Y realmente son pequeños tambos, casi siempre, donde se siguen a los animales en forma individual y realmente se hace antibiótico solamente a los cuartos que están afectados o realmente no se hace antibiótico. Nosotros hemos hecho algunos ensayos en el INTA hace muchísimos años, incluso en esa época que habíamos hecho ensayos, se habían hecho ensayos, no nos habíamos, digamos, no se tomó como base la historia clínica de los recuentos de células somáticas, de los controles lecheros, sino que muchas veces también se hacían los California Mastitis Test como para tener como base de vaca por vaca, o si no, hacer la conductividad eléctrica mediante los conductímetros que se pueden utilizar en forma manual en los establecimientos lecheros para ver la conductividad eléctrica de cada uno de los cuartos y hacer una terapia selectiva. Pero como le dije anteriormente, ¿no es cierto?, en nuestra práctica la recomendación es la terapia total de los cuartos, ya que no tenemos ese tipo de información, salvo casos muy especiales, y como le dije anteriormente, y donde realmente se hace, en algunos lugares de Europa, donde después tiene un precio muy alto y con muy buena repercusión de esa leche orgánica. Carlos, otra de las... Un sí. minuto, Carlos. Tenemos un montón de preguntas para los dos y bueno, y el tiempo, y poco tiempo. A mí me falta muy poquito, ya termino. Sí, porque así creo que algunas de las cosas Bueno, seguro sí, que me falta muy está bueno que poquito. podamos interactuar. Por eso. Sí. Otra de las recomendaciones que se puede hacer, aparte de la terapia antibiótica mediante el pomo intramamario, otra de las recomendaciones son las terapias parenterales. Para ello también se pueden utilizar una gama de antibióticos, como decía anteriormente Luis, se han utilizado macrólidos, los macrólidos son liposolubles, a diferencia, ¿no es cierto?, de los otros que son hidrosolubles, y la diferencia de los macrólidos que se utilizan de forma parenteral es que primero tiene que hacer ese antibiótico un paso a sangre, y de la sangre tiene que ir a la leche para luego actuar en la glándula mamaria. También hay varios ensayos de utilizar
estos de forma parenteral, algunos se hacen al comienzo del secado y otros inclusive de macrólidos se han utilizado 15 días, por ejemplo, antes del parto, una doble aplicación. Y para terminar, luego para que vengan las preguntas, otra de las estrategias serían los selladores internos, los externos ya lo dije anteriormente, y los internos que junto con el antibiótico ayudarían al periodo de secado y a evitar así la entrada a través del esfínter del pezón de algún tipo de microorganismo para provocar algún tipo de infección. Entonces, como conclusión, nosotros acá lo que podemos dar una terapia intramamaria para todos los cuartos al secado, es fundamental, y hacer una evaluación exhaustiva de nuevas estrategias, pero más, y vayamos entonces a la pregunta. Estoy muteada, creí que estaba desmuteada. Voy a ir, muchas gracias, les decía, a los dos, y voy a ir haciendo, Luis, ¿estás por ahí? Voy a tirar... buscando el chat y empiezo a responder. Y después... se las voy leyendo. Voy a leer primero 3 para que vayamos acumulando. Hay una primera pregunta de Fernando Traverso, no sé, Fernando, si estás por ahí, pero que dice: ¿qué experiencia tienen en el uso de Flunixin antes de la aparición de signos clínicos, con datos de análisis del robot de Delaval? Yo en este caso, por cuestiones de tiempo, me referí nada más que a terapia antibiótica, no hablé de antiinflamatorios. Antiinflamatorios, los que tienen más experiencia, que se han probado, son básicamente los AINES, los cuales hay mucha bibliografía al respecto y que son muy efectivos, tanto Flunixin de Glumine como Meloxicam. La diferencia, si se quiere, hay otros más, ¿de acuerdo? Pero esos son los dos más frecuentemente utilizados. El Flunixin lo que tiene es que hay que repetirlo a las 24 horas. El Meloxicam se puede repetir, si hiciera falta, a las 48 horas. Tienen eficacia probada como antiinflamatorios y a su vez también repercuten en otros parámetros que tienen que ver con la reproducción. Por ese motivo hay mucha evidencia que favorece su uso. Yo no lo comenté básicamente porque en 20 minutos no podía hablar de todo. Pero sí, eso por un lado. Uno cuando hace un protocolo, cuando yo comenté como un protocolo, lo que tiene que hacer es, sobre la base de los grados o de severidad 1, 2 y 3 que antes les mencioné, eventualmente, ¿sí? Con qué acompaño a mi terapia antibiótica, si es con antiinflamatorios o no. Hay a su vez, ya en muchos casos, quiero que tengan en cuenta que la vaca es un animal muy estoico y no muestra el dolor, por cuestiones, si se quiere, de conducta, porque es un animal presa. Entonces, como estrategia, no muestra el dolor, que seguramente lo debe tener. La glándula mamaria en la parte más externa es donde tiene más sensibilidad. Y seguramente, cuando uno trata con estos antiinflamatorios, a su vez favorece no solamente, si se quiere, un exceso de respuesta inflamatoria, que a veces puede ocurrir, sino también en muchos casos la llegada del antibiótico que estamos colocando. O sea que sí, o sea, no voy a entrar en más detalles, pero sí que evidentemente es una práctica usual y está recomendada. Y por otro lado, yo les comenté que un 36% de las intramamarios tienen un corticoide, la mayoría tienen prednisolona. Y durante muchos años no se sabía cómo actuaban o si era realmente útil utilizarlo o no, y se hizo un trabajo hace atrás 5 años, en el cual se sacrificó inclusive a las vacas y se usó prednisolona, y con una cefalorina de, creo que de primera generación, si mal no recuerdo, y se logró, de alguna manera, se demostró que potenciaba el efecto antibiótico el corticoide. Pero ojo, con el corticoide,
Lo que ocurre es que no en todos los países está permitido. En Argentina sí, o sea, hay productos y tienen. Y en muchos casos también se sabe que ese corticoide actúa, obviamente, es antiinflamatorio, no actúa al mismo nivel que un AINES, ¿sí? Pero actúa y tiene también un efecto que se ha visto, al menos en un trabajo con base científica, que favorece la terapia. ¿Qué otra Bueno, cosa les me voy a hacer, preguntaban? Acá hay un producto, les voy a hacer una pregunta. ¿la estás siguiendo vos? Sí, había una. Una pregunta Perdón. acá por orden que habla del streptopendibem. Perdóname. ¿Qué ¿Qué me opinan del dicen? uso del streptopendibem complementado con el El antiinflamatorio? streptopendibem, yo hago un comentario con el streptopendibem. El Dale. streptopendibem es penicilina con streptomicina. Y la penicilina es un ácido débil y no llega bien a la glándula mamaria. El penetamato, ¿sí? Que es un éster de la penicilina y que se transforma en penicilina en la glándula mamaria, por así decirlo, ¿sí? Sí llega bien. Entonces, si usáramos penicilina, y viendo cómo es la cinética de eliminación, habría que usarla cada 12 horas, intramuscular. Eso por un lado. Y segundo, no hay ningún trabajo que demuestre que usando streptomicina y penicilina sea más efectivo, o al menos hay un trabajo que demostró que usando penicilina sola era igual de efectivo que usándola junto con streptomicina. Por ese motivo no tendría mucho sentido. Si hay que utilizar algo inyectable, yo les recomendaría utilizar el penetamato, que sé que llega en mucha más concentración y tengo que darlo cada 24 horas y no streptopendibem, que hay que aplicarlo cada 12 horas y seguramente no va a llegar a tanta concentración como un penetamato. Acá Julia Luis quiere saber si vos tratarías una mastitis clínica causada por enterococos y con qué productos. Los enterococos es lo que se puede considerar como un patógeno emergente. En los últimos años se le dio más importancia porque en algunos lugares han habido más aislamientos. O sea, mi primer cuestionamiento sería, ¿estoy seguro que tengo un enterococo? Tendría que tener aislamiento para saber si es. Segundo, lo que se sabe de los enterococos, ojo, esto no lo hablo por datos locales, sino por datos de otros países, es que un porcentaje alto pueden ser resistentes a la penicilina e inclusive hasta macrólidos. Entonces, lo que yo haría es, primero, estar seguro que es un enterococo, ¿sí? Por aislamiento que tenga en establecimiento, al menos hacer pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos para ver a qué es sensible, a qué es resistente, y sobre esa base tomar decisiones, porque no podemos en este momento, ¿sí? Afirmar que sea un microorganismo prevalente o común en nuestros tambos. En algunos puede ser. Entonces sería bueno hacer diagnóstico, ver que está presente, ver si es prevalente y sobre esa base decidir. ¿Sigo Acá hay para una abajo? pregunta sobre antiinflamatorios que estuviste hablando, qué rol cumple el antiinflamatorio y qué tan importante es para acompañar la terapéutica y en qué casos es Bueno, preferible ya lo usar dije, y una también el AINES. Eso ya lo meloxicam, dijiste. obviamente, lo comenté antes, el meloxicam también, Perfecto. y inclusive hasta con la ventaja que les comenté que se da cada 48 horas si hiciera falta. A veces con una sola aplicación tenemos muy buena respuesta. Sigo para abajo. ¿Seguís vos? Bien. El uso de antibióticos sin conocer la sensibilidad del patógeno se aborda como opción a un beta-lactámico, y si falla, en realidad, siempre lo recomiendo. A ver, yo les hago un comentario. En las infecciosas hay no muchas enfermedades que tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico directo, como es mastitis, ¿sí? Sacando una muestra derecha, haciendo un cultivo. Ustedes conocen las demás, en las cuales trabajan seguramente, y saben que la mayoría es con diagnóstico indirecto. Entonces, si se puede hacer esto, yo cuando digo hacer cultivos yo puedo tomar una muestra y la puedo congelar, y la puedo mandar al laboratorio eventualmente a los 15 días, ¿sí? No mucho más tiempo para que no perder viabilidad, ¿sí? Eventualmente, pero se puede hacer. Si yo no sé, y si tengo que actuar a ciegas, y bueno, obviamente, o elijo un beta-lactámico o elijo un macrólido, y comienzo con un régimen
¿sí? Acorde con eso. Y digo, bueno, perfecto, pruebo un beta-lactámico. Y si tengo buena respuesta, al menos clínica, de ecuación clínica, y bueno, puedo seguir con eso. Y si al día y medio veo que no tuve resultado, puedo pasar un macrólido. Pero de vuelta, yo toda esta charla que hice fue para explicar lo que acá hay 3 patas, ¿de acuerdo? Y una pata es la bacteria. Y si yo no conozco la bacteria, y eventualmente estoy perdiendo una parte importante de la información que yo debería tener. ¿Sí? Sobre todo en este momento que no es algo caro para hacer, puedo hacerlo, me da información que es valiosa. Sigo para abajo. Perfecto. El uso de la oxitocina. La oxitocina, uno puede utilizarla, pero hay 2 cuestiones. Primero, no sé, hubo trabajos que demostraron que no hubo realmente, ¿no es cierto?, o sea, la oxitocina, ¿para qué la usamos? Para lograr una mayor evacuación de la glándula mamaria, ¿de acuerdo? En grado 1. Hay trabajos que en realidad se hicieron probando oxitocina con y sin, y no dieron realmente diferencia. Por ese motivo, no hay algo que realmente la avale para decir, mirá, hay que aplicarla porque realmente tenemos una ventaja. Y segundo, cuando usamos oxitocina, en general, al dar una inyección que va a ser generalmente intramuscular, salvo que uno la quiere aplicar intravenosa a la glándula de la vena de la leche, lo podría llegar a hacer, sí, eventualmente, pero si no, si es intramuscular, es un tipo de agresión que quizás la vaca, de alguna manera, ante esa agresión, sí, quizás no baja la leche totalmente como debería bajarla. Por ese motivo, y en base a lo que dije anteriormente, no hay evidencia que demuestre que tenga realmente un efecto positivo, como decir, la uso siempre. De todas maneras, si uno la usa, mal no le va a hacer la vaca, siempre que estemos por abajo de la dosis que puede generar daño. Bien. Después, tratamiento, el tema de tratamiento. 3 ordeños. A ver, yo con esto les hago un comentario y lo voy a dejar pensando un rato. Uno, si mira los prospectos el marbete de las jeringas, se va a encontrar de todo. Desde que dice cada 12 horas, una vez por día, hay un poco de todo. Y en realidad yo les diría que no me consta que lo que está en el marbete haya sido probado en un ensayo controlado, ¿sí?, por el laboratorio que lo escribió en el marbete, sino que se tomó básicamente de una monografía o de la biografía que encontraron. Entonces, cuando decimos que es un beta, que hablamos de un tiempo dependiente, y en general nosotros, o sea, nadie tiene la receta justa para decir cuánto es, pero en general utilizamos un producto que es cada 12 horas, usamos 3 días, o sea, 6 jeringas. ¿De acuerdo? Ojo, hay productos en los cuales sí está aprobado y que por vehículo o porque es concentración dependiente puedo darlo cada 24 horas. En ese caso me atengo a lo que dice el prospecto. Y a su vez, otra cosa más que les quiero comentar es, si tengo un tambo con 3 ordeñes diarios, ¿es lo mismo? Y seguramente no. Pero yo les voy a decir, fíjense en la bibliografía internacional, a ver cuántos trabajos se encuentran, ¿sí?, para ver cómo ajustar una dosis de un tambo de 2 o 3 ordeños. Y se van a encontrar con que hay escasísimos trabajos. Entonces, evidentemente, dentro de esto que yo les comento, y les digo, sí, tiempo dependiente, si les puedo decir cada cuánto darlo y demás, hay un montón de zonas grises y hasta oscuras que evidentemente no manejamos. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, ensayos que deberían hacer los laboratorios para ajustar las dosis y que básicamente no se hacen y no se pide que lo hagan. Después, tratamiento intramuscular, dice acá, cada 24 horas, ¿cuántos días? Y básicamente lo mismo si fuera nada más que intramuscular.
En realidad, intramuscular, yo no hablé acá de intramusculares, pero vía parenteral no hay tampoco demasiado. Poco comentó Carlos con el tema de los, tenemos macrólidos y tenemos penetamato, y eventualmente tenemos la cefquinoma. La cefquinoma es de cuarta generación, una cefalosporina. Y yo no lo usaría como primera línea. ¿Por qué? Porque básicamente no es prudente usar un antibiótico como estos, debido a que es mucho más posible que se genere resistencia en gram negativos y demás con un antibiótico que es como un espectro amplísimo. Entonces, si uso un antibiótico intramuscular por decisión, porque el tambo decidió usar intramuscular, porque la terapia intramamaria no es conveniente o porque tengo que usar de otra manera, y bueno, se puede hacer cada 24 horas en general, tanto con el penetamato como con otilocina o espiramicina, y son productos que tienen buena llegada a la glándula mamaria. La otra pregunta es gastritis gangrenosa. La gangrenosa, espere que me pasé. En realidad, les voy a hacer dos comentarios. Uno, la bacteria que más frecuentemente produce mastitis gangrenosa es el Staphylococcus aureus, cuando supera la defensa de la glándula mamaria y tiene toxinas como la toxina alfa y demás que pueden ser citotóxicas y destruyen el tejido. Otro que produce mastitis gangrenosa puede ser Bacillus cereus, que es una bacteria que es per se penicilino resistente. Y después nos quedan los Clostridium, que podrían dar casos, lo que pasa es que no hay casi casuística porque nadie tiene parcial aislamiento de anaerobios y por ese motivo no lo sabemos. Entonces, si yo tengo un caso de gangrenosa, lo primero que hago es intento salvar a la vaca, ¿sí? Número uno. Segundo, como no sé si es un Bacillus cereus, que es bastante frecuente, al menos en nuestra zona, y que es ya per se penicilino resistente, lo que hago es no usar un penicilina ni un beta-lactámico por las dudas. Entonces, ¿qué utilizaría? Utilizaría una tetraciclina en vena cada 12 horas, es una posibilidad, ¿sí? O eventualmente podría utilizar otras drogas. Yo comenzaría con esa. Y después, a ver, estas son las drogas heroicas. O sea, yo no las uso siempre en mastitis, pero la tetraciclina se la pongo parenteral y se elimina por leche, ¿sí? La sulfa también se elimina por leche. O sea, la sulfa es otra posibilidad que me queda a veces para manejar, ¿de acuerdo? Pero siempre pensando en salvar la vaca. Nosotros tenemos, les digo, por año tenemos 1 o 2 casos en los cuales con el Bacillus cereus terminamos salvando la vaca, ¿sí? Y va a venta. Pero usamos, como norma, no usamos penicilina o penetamato, ¿sí? De entrada, justamente para evitar este tipo de circunstancias. ¿Qué grado de importancia, perdón, se otorgan a las micotoxinas? Bueno, esa pregunta no es del tema, ¿sí? En realidad yo no soy experto en micotoxinas y sé que están en todos lados, pero eventualmente es probable que dentro de la audiencia haya alguien que sepa mucho más que yo, ¿sí? Y pueda responder a esa pregunta de Martín Quinteros. Estamos trabajando bastante en el club con micotoxinas, sí. Y hay Después acá me preguntan medidas para evitar ambientales. En realidad, bueno, esto también se va un poco del tema, pero la pregunta no el cantero. Voy a ser claro. O sea, no voy a entrar en el tema porque me desvío de lo que es la charla de hoy. Pero básicamente el problema nuestro acá en nuestra zona, sobre todo en la zona de Santa Fe y también parte de Córdoba, es que no manejamos el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, somos presos de las inclemencias climáticas y cuando el tiempo se complica, lo sufrimos con mastitis. ¿De acuerdo? Esto pasa todos los años y todas las épocas del año en las cuales tenemos lluvia y tenemos barro. Entonces, ¿qué es lo ideal para evitar mastitis ambientales? Y manejar el ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, si yo el ambiente no lo manejo y tengo que hacer un poco de todo para tratar de por ejemplo, o evitar eventualmente, o cuando la vaca llega al preordeño, hacer una gran higiene de preordeño, o utilizar vacuna J5 si tengo ambientales, ese tipo de cosas. Pero no voy a entrar en detalle, pero quería dejar esa reflexión de los problemas que tenemos en nuestra zona con el tema del ambiente. Otro día, si quieren, hacemos una charla sobre ambientales y ahí lo hablamos con detenimiento.
Lo mismo por el tema de antibióticos en leche y residuos, eso es tema de otra jornada, que la vamos a hacer dentro de poco tiempo. Así que lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque es vamos a motivo. algunas últimas preguntas, que nos quedan 5 minutos en el chat, vinculadas bien al tema de hoy. Pregunta el tiempo mínimo de regeneración de los alveolos mamarios, no sé si se refiere al secado, si se refieren en general, la recuperación, no sé si es al secado. Si es al secado, el comentario es que la vaca es uno de los pocos mamíferos en los cuales hay siempre proliferación celular, aún durante la etapa de vaca seca. Esto quiere decir que haya básicamente producción de leche, no para nada, ¿sí? Sino que las están proliferando. Hay ADN, se va proliferando y eso ocurre todo el tiempo. Ahora, eventualmente, si hablamos de regeneración de las células epiteliales durante o después de una mastitis, y eso va a depender absolutamente de cuál sea el grado de agresión, si es subclínica, si es clínica, y depende de la bacteria, lo cual eventualmente puede generar un daño desde mínimo a un daño importante, y fibrosis y hasta falta de regeneración. Acá me preguntan en el comentario... No, quería hacer yo una aclaración con respecto al secado. Con respecto al secado, en sí el alvéolo permanece intacto, ¿no es cierto? Y las células epiteliales, ¿no es cierto?, en general, lo que sufren durante la lactancia es una descamación. Si no hay una infección ni nada por el estilo, se vuelven a regenerar, salvo que haya una infección donde hay pérdida de la célula, y ahí sí ese lugar es ocupado muchas veces por tejido fibroso y por tejido conjuntivo. Por eso vemos, ¿no es cierto?, la fibrosis en la glándula mamaria. Continúa nomás, Luis, vos con la pregunta que sigue. Me pide que amplíe el concepto de tratar una vaca de 20 a 30 litros. En realidad, un poco lo comenté antes cuando dije de cómo era la dosis de antibiótico y cómo las empresas que venden antibióticos tienen establecida la dosificación. Sí, en parte no es lo mismo, pero en general, porque se considera que el volumen de distribución de ese antibiótico dentro de lo que es el tejido mamario y la leche, obviamente no va a ser igual. Esto probablemente no es importante para un caso clínico, ¿sí? Porque la cantidad de antibióticos que tienen las jeringas extramamarias, en general, excede, yo se lo mostré en un principio, excede mucho lo que es la SIM, la concentración inhibitoria mínima, ¿de acuerdo? Pero esto es una pregunta que se viene escuchando hace años y años para lo que es la vaca seca, porque antes secábamos vacas que se secaban con 12 litros, y ahora secamos vacas que tienen 20 o 25 litros. Entonces, evidentemente, el volumen de distribución de esa droga no es igual. Y evidentemente el tiempo de duración que antes comentó Carlos de esa droga, por más que tenga un vehículo de liberación lenta en el tejido mamario, y tampoco va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Y lo otro que está en la pregunta es si tiene que ver acá la respuesta inmunológica del animal. En realidad, no quiero tampoco entrar mucho en el tema de lo que es la respuesta inmune, porque depende de muchos factores distintos, pero en general va a depender la respuesta inmune de qué caso se trate, en qué momento se trate de lactancia. Por eso no me quedo con la respuesta anterior, y después si quieren en otro momento profundizamos, o yo les dejo mi correo que va a estar disponible, o por el Club de Buenas Prácticas, por el WhatsApp, podemos conversarlo con más detenimiento. Y medio si hay alguna otra más. Dale, mientras tanto. Caso, ¿qué opina de...? Yo antes de terminar, veo una acá de secado donde dice que se recomienda cuando tenés vacas al secar y en ese momento están cursando una mastitis aguda. Si utilizamos directamente, dice, un pomo de secado. No, primeramente lo que tenemos que hacer es
curar esa mastitis aguda, ¿no es cierto?, con los antibióticos correspondientes a la mastitis aguda. Una vez que solucionamos el problema de esa mastitis, procedemos entonces a secar el animal y hacemos el secado con el antibiótico correspondiente, pero no utilizamos antibiótico de secado para una mastitis aguda, ¿no? La contestaba porque ya se está terminando el tiempo. Perfecto. Sí, gracias Carlos, gracias Luis. Sí, quedan muchas preguntas, como ellos bien dijeron. Les recordamos que tanto Luis como Carlos son dos de los especialistas de nuestro Club de Buenas Prácticas Tamberas. Ahí tenemos en nuestro sitio web, que ya les dejamos el link por acá abajo a los que no son socios, si quieren asociarse, es muy sencillo. Ya hay fichas técnicas, algunas de las preguntas hacían referencia incluso a cuestiones que están tratadas en las fichas técnicas, en 7 ejes temáticos. Estos encuentros son uno de los espacios abiertos de este club, pero también existe un grupo de WhatsApp donde los especialistas responden a las consultas que ustedes tienen. Y bueno, sí que los invitamos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo primero quería a todo el mundo agradecerle por haberse conectado hoy. Y segundo, es una pena porque hay un montón de preguntas que me gustaría seguir charlando y responder si tenemos más intercambio, pero o bien hacemos otra reunión. Es una pena, ¿viste? Porque hay muy lindas preguntas que están haciendo y que hicieron muy lindas. Y sinceramente se van a ir quizás con dudas o posibilidad de discutir, y la idea está bueno poder discutirlas, así que si se da otra oportunidad de hacer, no sé, una ronda de preguntas o poner un tema más corto de disparador, ¿sí? Una charlita más corta y que después vengan las preguntas, nosotros somos material dispuesto para hacerla cuando quieran, el mes que viene o el otro mes, y estamos disponibles con Carlos para poder charlar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si querés elegir alguna más, Luis, Carlos, si quieren elegir alguna más de las que quedan, pero sí, queda abierto, tomamos nota de esto, de hacer un espacio en el que el intercambio ocupe el tiempo mayor y seguir hablando de este tema, e invitarlos al club a ser parte, a poder interactuar también con ellos en otros espacios. No sé si alguno del equipo quiere decir algo más, si alguien quiere pedir la palabra, siguen apareciendo acá mensajes. No, simplemente eso que comenté, que estamos dispuestos para tratar de responder. Si vos podés guardar el chat, vos podés guardarlo el chat, Mariana. Sí, lo vamos a guardar. Por favor, y así podemos responder las preguntas. Me parece bárbaro. Ok. Sí, yo pienso lo mismo que Luis, hay algunas preguntas que se podrían responder después para evitar ahora alargar mucho la... No. Sí, podemos, ¿no? Javier o los chicos. Por favor, guardame el chat, por favor. Dale, y también les estamos dejando acá una encuestita, los que tengan un ratito más, es muy breve y la pueden entrar y nos cuentan lo que les pareció este encuentro y demás, con todas cosas que nos sirven para seguir por este camino o ir mejorando. Así que bueno. Bueno, gente, a todo el mundo les agradezco mucho por haberse conectado y espero que podamos tener otra reunión y que dispongamos de un poco más de tiempo para poder responder a todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también y espero verlos pronto. Muchas gracias. Yo me despido, Mariana, entonces te pido, guardame por favor el chat con las preguntas. Dale. ¿Me lo pasás por mail? Y yo lo voy hacemos por una instancia. Te organizamos las preguntas y se las pasamos a los dos. Dale. Dale. Quedamos así entonces. Dale, chau, gente. Gracias. Gracias a todos y chau a que todos. tengan buenas noches. Chau. Chao. Chao.
Bueno, los mandé a todos al... Los mandé No, a yo te iba a todos al... preguntar. Veía que iban a la sala de espera. Digo, ¿qué pasa? Está bien. Che, Los una mandé a pregunta, todos. no sé si para las chicas que saben, si se puede, o para Javier, si se puede copiar las preguntas Ya del copié chat. todo. Ya las copié todas. Y las pegué. bien. No sé, Javier, si vos lo estabas haciendo de una manera menos manual que yo, que hice No, copiar. No, sí. Igual quedan grabadas Cuando lo en la bajaste, grabación. baja 3 archivos. Ah, Video, todo, chat o audio solo. Luego vos buenísimo. después elegís y mandás solo el chat o el audio, mandás solo el audio o el video completo. perfecto. Cualquiera de las tres. Yo, como no sabía, las copié y las pegué ahí en un archivo mío. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, tuvimos 120 máximo. 129 yo en un momento, 130. Somos 9 nosotros. Sí, casi. Nosotros éramos 9. Así que yo registré bien. ahí 120. A los 50 minutos empezó a bajar y a la hora éramos 109. A los 15 minutos pasada la hora ya éramos 93 y cerramos con 81, así que bastante bien. Sí, Bastante igual, bien. digamos, lo que nos falta ajustar un poco es que tengamos más espacio para preguntas. Sí, para consulta. Sí, Porque se nos hubo van los muchísimas. tiempos totalmente y nos pasó ya en la de pastura. Acá estuvo mucho mejor, que haya esta cantidad de gente. Acá están poniendo también en el chat que prefieren que sea así el encuentro. Eso creo que está bueno. Me parece que sí. Se van un montón los tiempos y mirá que estuvimos ahí diciéndoles, bueno. Sí, le mandamos muchos mensajes. Yo le mandé 5 o 6 mensajes a ambos, pero no acusaban recibo. No acusan recibo. Pasó lo mismo con Schneider. Tienen cosas terminadas, corren de ahí. Así sí, tenemos que por ahí pactarlo mejor antes, ¿viste? Decirle, bueno, son 5 diapositivas, ¿cuánto tiempo es? Porque son 5 diapositivas, duran media hora. Y claro, después ellos mismos se dan cuenta que hace eso. falta más intercambio y menos preguntas. Pero bueno, tal cual. Y te das cuenta que hasta ellos se engañan un montón con los intercambios, porque es gente que todos lo quieren aprovechar y ellos se engañan también. Pero hay un modelo de tener que primero hablar y decir todo, que es difícil. Hay que decir que lo hicimos rápido para leer y eso, porque si levantaban la mano y le dabas el audio para que hablen y eso, iba a llevar mucho más tiempo. Claro, por otro lado necesitaría tiempo de eso, de que más voces. De verse. Claro. Por eso las presentaciones tienen que ser disparadores de 15 minutos. ¿Viste? 15 minutos presentando el tema así, ¡pac! Y después decís, bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Es difícil, Gustavo, en el INTA, eso, es re difícil. No, pero si lo pautamos previamente, yo creo que se puede hacer. Hay que decirles, tienen 15 minutos nada más como un disparador, no es una charla, no es una conferencia, son 15 minutos. Y si no ponemos un cartelito así que no vean. Pero no sabés lo que pusimos. ¿No? Igual yo creo que Luis se va a comprometer a responder las preguntas. Seguro. Sí, seguro. Eso seguro, sí. Creo que fue una linda experiencia. Sí. Bueno, andar cargando direcciones por dirección, pero bueno, pasó. Me parece que es muy lindo ver que hay gente ahí. Entre direcciones y teléfono ya creo que confundo el 0 con el 8. No, por Dios. Hay 17 respuestas ahí a la encuesta. Bien. Bueno. También a veces podemos usar, si lo hacemos por Zoom, si empezamos a hacerlo por Zoom, podemos hacer la encuesta directamente acá y la ponemos en pantalla. En realidad los enganchás ahí, porque al tipo le aparece hacia adelante, viste, vota y aparece el resultado, ¿no? Esa también está buena. Igual la encuesta se manda el lunes por mail también, ¿no?
Es otra encuesta. Otra. Diane, Esa esta de es una Luke, esta encuestita sobre este espacio. Ah, perdón. La que se manda el lunes es una encuesta de los socios. Es la que habíamos hablado. Ah, bien. Sí. Hay 7 ahí que dicen que se asocian al club. Bueno, Bueno, ojo que no explote el sitio esta noche, ¿no? hay 7 que dicen que se asocian, nos dejan los tres. Se asocian, bueno, pasamos la canasta. Le No, mandamos igual desde que va a se haber más. lanzó este evento con inscripción, bueno, según el informe que vos mandaste, Claudia, tuvimos más socios, así que... Y ahora hay que puede ver, que- ¿no? Después de esto, porque eso yo lo analicé ayer a la mañana, así que ahora hay un día, hay que ver este transcurso de estos días Por también. eso les digo, ojo esta noche que no te explote el grupo del Club Tambero, no sé. Claro, el sitio. Tal cual. Me parece que dimos en la tecla así con este sistema. Sí. Y también creo que el tema también es relevante, me parece. Claro, vamos a ver con próximo. Sí, como que... Pero vieron un poco los números que planteó Miguel al principio. Son números, ¿viste? Es decir, el 53% el 53%